Hola queridos hermanos y hermanas en Cristo. Hoy vamos a hablar de algo que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas: el miedo al mañana. ¿Alguna vez te has encontrado despierto en medio de la noche, pensando en lo que depara el futuro? O quizás has sentido esa opresión en el pecho al pensar en un gran cambio que está por venir. Si es así, debes saber que no estás solo. El miedo a lo desconocido es una experiencia humana común, pero como cristianos tenemos una perspectiva única sobre este sentimiento. Regresemos en el tiempo y consideremos la historia de un hombre que enfrentó este miedo cara a cara: Abraham. En Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4, leemos: El Señor le dijo a Abraham: Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a quienes te maldigan. Por medio de ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Entonces Abraham partió, tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Imagínate en el lugar de Abraham. Tenía 75 años, una edad en la que la mayoría de las personas ya está establecida y disfruta de una vida tranquila. De repente, Dios le pide que deje todo atrás: su tierra, sus parientes, la casa de su padre, y se dirija a un lugar desconocido. No era solo un cambio de dirección, era una completa transformación de vida. ¿Cuántos de nosotros tendríamos el valor de hacer lo mismo? El miedo a lo desconocido fácilmente podría paralizarnos. Podríamos pensar: ¿y si no sale bien? ¿Y si me pierdo en el camino? ¿Y si no encuentro un nuevo hogar? ¿Y si no logro adaptarme? Estas dudas son naturales y humanas. Sin embargo, lo que hace que la historia de Abraham sea tan poderosa es su respuesta. El texto nos dice simplemente: entonces Abraham partió, tal como el Señor se lo había ordenado. No hay mención de duda, de cuestionamientos o de miedo. Abraham simplemente obedeció. Esto no significa que Abraham no sintiera miedo. Como seres humanos, es natural que tengamos temores ante lo desconocido. Lo que marca la diferencia es cómo enfrentamos ese miedo. Abraham eligió confiar en Dios por encima de sus propias inseguridades. ¿Y qué le prometió Dios a Abraham? Bendiciones, no solo para él, sino para todos los pueblos de la tierra a través de él. Esto nos enseña una valiosa lección. Cuando confiamos en Dios y lo seguimos, incluso cuando el camino es incierto, no solo somos bendecidos, sino que nos convertimos en un canal de bendición para los demás. Ahora bien, podrías estar pensando: pero yo no soy Abraham. Dios no me está pidiendo que cambie de país o que inicie una nueva nación. Y tienes razón. Pero todos enfrentamos nuestros propios Harán, situaciones cómodas que Dios nos llama a dejar atrás en nombre de algo más grande. Quizás sea un trabajo seguro, pero que no te permite crecer o usar plenamente tus dones. Podría ser una relación que no te acerca más a Dios. O tal vez sea simplemente el miedo a involucrarte más en la iglesia o en la comunidad, temiendo lo que los demás puedan pensar. El punto es que Dios a menudo nos llama a salir de nuestra zona de confort. No porque quiera vernos sufrir o luchar, sino porque tiene algo mejor reservado para nosotros. Algo que no podemos ver o entender completamente en este momento. Reflexiona por un momento. ¿Cuáles son los Harán en tu vida? ¿Cuáles son las áreas de confort que Dios podría estar pidiéndote que dejes atrás? ¿Cuáles son los miedos que te impiden dar el siguiente paso en tu jornada de fe? Es importante recordar que Dios no nos llama a lo desconocido y luego nos abandona. Él promete estar con nosotros en cada paso del camino. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 8, leemos: El Señor mismo irá delante de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Esta promesa no era solo para los israelitas en aquel tiempo, es para nosotros hoy.
Cuando enfrentamos lo desconocido, cuando el miedo al mañana amenaza con paralizarnos, podemos apoyarnos en esta verdad: Dios está con nosotros. Pero, ¿cómo podemos cultivar esta confianza en medio del miedo? Aquí hay algunas sugerencias prácticas. Primero, alimenta tu fe diariamente con la palabra de Dios. Cuanto más conocemos el carácter de Dios y sus promesas, más fácil se vuelve confiar en Él en tiempos de incertidumbre. Segundo, practica la gratitud. Cuando nos enfocamos en las bendiciones que ya hemos recibido, ganamos perspectiva y valor para enfrentar el futuro. Tercero, comparte tus temores con otros creyentes. A veces necesitamos que nuestros hermanos y hermanas nos recuerden las verdades de Dios cuando nuestra propia fe vacila. Cuarto, da pequeños pasos de fe regularmente. Cuanto más practicamos confiar en Dios en las pequeñas cosas, más fácil se vuelve confiar en Él en las grandes. Por último, recuerda que el miedo en sí no es pecado, es una emoción humana natural. Lo importante es lo que hacemos con ese miedo. Podemos permitir que nos paralice, o podemos usarlo como una oportunidad para acercarnos a Dios y crecer en nuestra fe. El viaje de Abraham no fue fácil. Enfrentó hambre, conflictos y muchos otros desafíos en el camino. Pero en cada etapa, Dios estuvo con él, cumpliendo sus promesas y moldeando a Abraham para convertirse en el padre de muchas naciones. De la misma manera, nuestro viaje de fe tendrá altos y bajos. Habrá momentos de duda, de miedo e incluso de desesperación. Pero al igual que Abraham, estamos llamados a seguir adelante, confiando en que Dios está en control. Así que, la próxima vez que el miedo al mañana llame a tu puerta, recuerda a Abraham. Recuerda cómo salió en fe, sin saber a dónde iba, pero confiando en aquel que lo guiaba. Y recuerda las palabras de Jesús en Mateo, capítulo 6, versículo 34. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus problemas. Que podamos, como Abraham, dar pasos de fe hacia lo desconocido, confiando en que el Dios que nos llama es fiel para cumplir sus promesas. Que podamos encontrar paz en medio de la incertidumbre, sabiendo que nuestro futuro está en manos de un Dios amoroso y todopoderoso. Después de reflexionar sobre la jornada de fe de Abraham, ahora profundizaremos en una verdad reconfortante. Dios conoce íntimamente nuestros miedos y preocupaciones sobre el futuro. Muchas veces podemos sentirnos solos en nuestras ansiedades, como si nadie realmente entendiera lo que estamos pasando. Incluso podemos pensar que Dios está distante o indiferente a nuestros temores. Pero la Biblia nos asegura que esta percepción no podría estar más lejos de la verdad. Vamos a dirigirnos al Salmo 139, un hermoso testimonio del conocimiento íntimo que Dios tiene de cada uno de nosotros. En los versículos 1 al 6 leemos: Señor, tú me examinas y me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Desde lejos percibes mis pensamientos. Conoces muy bien cuando trabajo y cuando descanso. Todos mis caminos te son familiares. Aun antes de que la palabra llegue a mi lengua, tú, Señor, ya la conoces. Me rodeas por delante y por detrás, y pones tu mano sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso y está más allá de mi alcance. Es tan elevado que no puedo comprenderlo. Estas palabras, escritas por el rey David, nos revelan una verdad profunda sobre nuestro Dios. Él no es un ser distante, observándonos desde lejos. Al contrario, Él está íntimamente involucrado en cada aspecto de nuestras vidas. Piensa en esto por un momento. Dios sabe cuándo te sientas y cuándo te levantas. Él percibe tus pensamientos antes incluso de que los formes completamente. Él conoce tus caminos, tus luchas, tus alegrías, tus miedos y tus esperanzas. Nada escapa a su amorosa mirada.
Esto significa que cuando estás despierto en medio de la noche, preocupado por el futuro, Dios está allí, completamente consciente de tus preocupaciones. Cuando te sientes ansioso sobre una decisión importante que debes tomar, Dios ya conoce todos los detalles y las implicaciones de esa decisión. Pero el conocimiento de Dios va más allá de simplemente saber lo que está sucediendo en nuestras vidas. Él nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. En el versículo 4, David dice que aun antes de que la palabra llegue a su lengua, Dios ya la conoce por completo. Esto significa que Dios entiende nuestras preocupaciones y miedos a un nivel que supera incluso nuestra propia comprensión. Tal vez estés enfrentando una situación difícil en este momento. Puede ser un problema de salud, una dificultad financiera, una relación complicada o una decisión importante sobre el futuro. Puede que te sientas confundido, incierto o con miedo. Pero recuerda, Dios ya conoce todos los detalles de esa situación. Él entiende tus preocupaciones mejor que tú mismo. Esta verdad debe traernos un gran consuelo. No estamos solos en nuestras luchas. No estamos navegando por lo desconocido sin guía. El Creador del universo, aquel que conoce el final desde el principio, está íntimamente consciente de cada detalle de nuestras vidas. Pero el conocimiento de Dios no es frío ni impersonal, es un conocimiento nacido del amor. En el versículo 5, David dice que Dios lo rodea por delante y por detrás y pone su mano sobre él. Esta es una imagen de protección y cuidado amoroso. Dios no solo sabe todo sobre nosotros, Él nos envuelve con su amor y cuidado. Esto nos lleva a una pregunta importante. Si Dios conoce todos nuestros miedos y preocupaciones, ¿por qué no simplemente los elimina? ¿Por qué todavía enfrentamos incertidumbres y ansiedades sobre el futuro? La respuesta no es simple, pero podemos encontrar algunas pistas en las Escrituras. En 2 Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo escribe sobre una aflicción que él enfrentaba. Pero él me dijo, «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Por lo tanto, me gloriaré aún más alegremente en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí. Por eso, por amor a Cristo, me regocijo en las debilidades, en los insultos, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Estas palabras nos muestran que a veces Dios permite que enfrentemos miedos y dificultades, no porque Él no se preocupe, sino porque a través de estas experiencias podemos experimentar su gracia de maneras más profundas. Nuestras debilidades se convierten en oportunidades para experimentar la fortaleza de Dios. Cuando nos sentimos débiles y temerosos con respecto al futuro, somos recordados de nuestra necesidad de Dios. Somos llevados a confiar en Él de maneras que quizás no haríamos si todo siempre fuera fácil y predecible. Además, nuestras luchas pueden hacernos más compasivos con los demás. Cuando experimentamos el consuelo de Dios en medio de nuestros miedos, estamos mejor equipados para consolar a los demás en sus propias luchas. Entonces, ¿qué hacemos con esta verdad de que Dios conoce íntimamente nuestros miedos? ¿Cómo debería esto moldear nuestra forma de abordar el futuro incierto? Primero, podemos encontrar consuelo en el hecho de que no estamos solos en nuestras preocupaciones. Dios no solo sabe lo que estamos pasando, Él está con nosotros en medio de ello. Segundo, podemos ser honestos con Dios acerca de nuestros miedos. No necesitamos fingir ser fuertes o intentar ocultar nuestras ansiedades. Dios ya las conoce y Él nos invita a llevarlas a Él en oración. Tercero, podemos confiar en que, si Dios ha permitido que enfrentemos una cierta situación, Él tiene un propósito en ello. Puede ser para nuestro crecimiento, para el beneficio de otros, o por razones que solo entenderemos más tarde. Finalmente,
podemos descansar en la certeza de que sin importar lo que depare el futuro, no seremos tomados por sorpresa. Tal vez no sepamos lo que viene, pero Dios sí lo sabe y Él ya está allí, preparando el camino para nosotros. A medida que avanzamos en nuestra jornada de fe, enfrentando los altibajos de la vida, que podamos aferrarnos a esta verdad. El Dios que nos creó, que nos conoce íntimamente, está con nosotros en cada paso del camino. Él conoce nuestros miedos, entiende nuestras preocupaciones y nos invita a confiar en Él, incluso cuando el futuro parece incierto. Que esta verdad nos dé valor para enfrentar el mañana, no con miedo, sino con la confianza de que somos profundamente conocidos y amados por el Creador del universo. Amados hermanos y hermanas, reflexionamos sobre cómo Dios conoce íntimamente nuestros miedos y preocupaciones. Ahora, vamos a dar un paso adelante en nuestro camino de confianza. No solo Dios conoce nuestras ansiedades, sino que también promete cuidarnos en todas las circunstancias. Sí, lo has escuchado bien. Dios no solo conoce nuestras necesidades, sino que se compromete a suplirlas. Esta promesa de cuidado divino es uno de los temas más reconfortantes y recurrentes en toda la Biblia. Vemos ejemplos de esto desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero hoy quiero compartir con ustedes una historia particularmente poderosa que ilustra el cuidado providencial de Dios. La historia del profeta Elías siendo alimentado por los cuervos. Encontramos esta fascinante narrativa en 1 Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 6. Leamos juntos. Elías, el tesbita de Tisbe de Galaad, le dijo a Acab: «Juro por el nombre del Señor, el Dios de Israel, a quien sirvo, que no caerá rocío ni lluvia en los próximos años, excepto por mi palabra». Luego el Señor le dijo a Elías: «Sal de aquí, dirígete hacia el este y escóndete cerca del arroyo de Querit, al este del Jordán. Beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te alimenten allí». Elías hizo lo que el Señor le había dicho. Se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y permaneció allí. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y él bebía del arroyo. Ahora, reflexionemos sobre esta extraordinaria historia por un momento. Elías acababa de proclamar una sequía sobre la tierra, un mensaje que ciertamente no lo haría popular entre el pueblo, y mucho menos con el rey Acab. En un tiempo de escasez inminente, cuando todos estarían luchando por encontrar comida y agua, Dios provee para su siervo de una manera completamente inesperada y milagrosa. Observa los detalles de esta provisión divina. Dios no solo proporciona agua a Elías a través de un arroyo, sino que también organiza que los cuervos, sí, cuervos, le traigan pan y carne 2 veces al día. Eso no es solo cuidado, es un cuidado abundante y creativo. Hay varias lecciones poderosas que podemos extraer de esta historia sobre el cuidado de Dios. En primer lugar, el cuidado de Dios muchas veces viene de maneras inesperadas. ¿Quién podría imaginar que las aves, normalmente conocidas por ser carroñeras, se convertirían en mensajeras de la providencia divina? A veces, la ayuda de Dios puede venir de las fuentes más improbables. Esto nos enseña a mantener nuestros ojos y corazones abiertos, ya que Dios puede usar cualquier cosa o cualquier persona para bendecirnos. En segundo lugar, vemos que el cuidado de Dios es constante y consistente. Los cuervos venían por la mañana y por la tarde, día tras día. Dios no proporcionó una gran cantidad de alimento de una sola vez, sino una porción diaria. Esto nos recuerda las palabras de Jesús en la oración que Él nos enseñó. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios se preocupa por nuestras necesidades diarias y nos invita a confiar en Él día tras día. Además, el cuidado de Dios a menudo va más allá de nuestras necesidades básicas. Los cuervos no solo traían pan, sino también carne, un alimento considerado un lujo en esa época.
Esto nos muestra que Dios no solo nos sostiene, sino que a veces nos bendice más allá de nuestras expectativas. Otro punto importante es que el cuidado de Dios frecuentemente requiere nuestra obediencia y confianza. Dios le dijo a Elías que fuera al arroyo de Querit, y Elías obedeció. A veces, para experimentar la provisión de Dios, necesitamos dar pasos de fe y seguir su dirección, incluso cuando no tiene sentido para nosotros. Es crucial notar que el cuidado de Dios no siempre significa una vida libre de desafíos. Elías estaba escondido, solo, dependiendo enteramente de Dios para su supervivencia. A veces, el cuidado de Dios se manifiesta no eliminando nuestras dificultades, sino sustentándonos a través de ellas. Ahora, puedes estar pensando, es una historia hermosa, pero ocurrió hace miles de años. ¿Cómo puedo estar seguro de que Dios todavía cuida así hoy? Es una pregunta válida e importante. La verdad es que, aunque puede que no veamos cuervos trayendo pan y carne, el cuidado de Dios sigue siendo tan real y presente hoy como lo era en los días de Elías. Las formas pueden ser diferentes, pero la esencia es la misma. Puede ser a través de un amigo que aparece justo cuando lo necesitamos, una oportunidad de trabajo inesperada, una palabra de aliento en el momento adecuado, o simplemente la fuerza interior para enfrentar un día más. En Mateo capítulo 6, versículos 25 al 26, Jesús nos recuerda esta verdad. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más importante que la comida y el cuerpo más importante que la ropa? Miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Jesús nos está diciendo que si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de nosotros, sus hijos amados? Esta no es una promesa de que nunca enfrentaremos dificultades o que tendremos todo lo que queremos. Es una promesa de que Dios está con nosotros, cuidando de nosotros, supliendo nuestras necesidades de acuerdo con su sabiduría y amor. Entonces, ¿cómo podemos vivir a la luz de esta promesa del cuidado divino? ¿Cómo podemos, como Elías, confiar en la provisión de Dios incluso cuando las circunstancias parecen sombrías? Primero, podemos cultivar un corazón agradecido. Cuando reconocemos las maneras, grandes y pequeñas, en que Dios ha cuidado de nosotros en el pasado, fortalecemos nuestra fe para confiar en Él en el futuro. También podemos practicar la dependencia diaria de Dios. Así como Elías tuvo que confiar en los cuervos día tras día, podemos aprender a buscar a Dios diariamente por su gracia y provisión. Además, podemos mantener nuestros ojos abiertos a las maneras inesperadas en que Dios puede estar obrando en nuestras vidas. A veces, lo que parece un obstáculo puede ser en realidad un canal para la bendición de Dios. Por último, podemos recordar que el mayor acto de cuidado de Dios fue enviar a su Hijo, Jesucristo, para salvarnos. Si Dios hizo esto por nosotros, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas que necesitamos? A medida que continuamos nuestro camino por la vida, enfrentando sus altibajos, sus alegrías y desafíos, que podamos aferrarnos firmemente a esta verdad. Dios está cuidando de todo. Él conoce nuestras necesidades, escucha nuestras oraciones y está trabajando, muchas veces de maneras que no podemos ver o entender, para nuestro bien. Que esta certeza nos brinde paz en medio de las tormentas de la vida, valor para enfrentar lo desconocido y esperanza para el futuro. Pues sabemos que, así como Dios cuidó de Elías en el desierto, Él está cuidando de nosotros, sus hijos amados, en cada paso del camino. Hemos reflexionado sobre el cuidado providencial de Dios, que se ve de manera tan vívida en la historia de Elías. Ahora, demos un paso más allá y consideremos cómo podemos, en la práctica, transformar nuestra ansiedad en confianza.
Después de todo, saber que Dios cuida de nosotros es una cosa. Vivir esa verdad diariamente es algo completamente diferente. Muchos de nosotros conocemos bien la sensación de ansiedad, esa opresión en el pecho, la inquietud que no nos deja dormir, los pensamientos que giran sin parar sobre lo que podría salir mal. La ansiedad puede ser paralizante, robándonos la paz e impidiéndonos vivir plenamente. Pero, ¿y si pudiéramos aprender a transformar esa ansiedad en una profunda confianza en Dios? El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, nos ofrece una orientación poderosa sobre cómo hacer precisamente eso. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, escribe: «No se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Estas palabras son más que un simple consejo. Son una invitación a una manera completamente nueva de lidiar con nuestras preocupaciones y temores. Vamos a desglosar este pasaje y ver cómo puede guiarnos en el camino para transformar la ansiedad en confianza. Primero, Pablo nos dice que no estemos ansiosos por nada. A primera vista, esto puede parecer una orden imposible. Después de todo, ¿cómo podemos simplemente decidir no sentir ansiedad? Pero lo que Pablo sugiere aquí no es una negación de nuestros sentimientos, sino más bien un cambio en nuestra respuesta a ellos. En lugar de dejarnos consumir por la ansiedad, Pablo nos ofrece una alternativa. En toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Observa que dice, en toda ocasión. No hay preocupación demasiado pequeña ni demasiado grande para llevar ante Dios. La oración, en este contexto, no es solo una recitación de palabras, sino una conversación honesta y abierta con Dios. Es un desahogo del corazón, compartiendo nuestras preocupaciones, temores y necesidades con aquel que nos conoce íntimamente. Las súplicas mencionadas por Pablo sugieren una actitud de humildad y dependencia. Reconocemos que no tenemos todas las respuestas y que necesitamos la intervención y guía de Dios. Pero nota que Pablo no se detiene allí. Añade un elemento crucial: la acción de gracias. Incluso en medio de nuestras preocupaciones, se nos llama a expresar gratitud. Esto no significa negar la realidad de nuestras dificultades, sino reconocer que, incluso en medio de las luchas, tenemos razones para agradecer. La gratitud tiene un poder transformador. Cambia nuestro enfoque de lo que nos falta a las bendiciones que ya tenemos. Nos recuerda el fiel cuidado de Dios en el pasado, fortaleciendo nuestra confianza para el futuro. ¿Y cuál es el resultado de esta práctica? Pablo nos dice: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz no es simplemente la ausencia de problemas, sino una tranquilidad profunda que permanece incluso en medio de las tormentas de la vida. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, no tiene sentido lógico. Las circunstancias pueden no haber cambiado. Los problemas pueden seguir ahí, pero hay una calma interior, una confianza inquebrantable de que Dios está en control. Esta paz actúa como un guardián, protegiendo nuestros corazones y mentes. Cuando los pensamientos ansiosos intentan invadirnos, cuando el miedo al futuro trata de dominarnos, esta paz nos mantiene anclados en Cristo. Pero, ¿cómo podemos poner esto en práctica en el día a día? ¿Cómo podemos transformar esta enseñanza en una realidad vivida? Podemos comenzar estableciendo un hábito diario de oración y gratitud. Quizás podamos empezar cada día enumerando 3 cosas por las que estamos agradecidos, por pequeñas que parezcan. Cuando sintamos que la ansiedad aumenta, podemos hacer una pausa, respirar profundamente y entregar conscientemente nuestras preocupaciones a Dios. También podemos alimentar nuestra mente con la verdad de las Escrituras.
Memorizar versículos como este de Filipenses nos proporciona un ancla a la cual aferrarnos cuando las olas de la ansiedad amenazan con derribarnos. Otra práctica útil es compartir nuestras luchas con otros creyentes de confianza. A veces necesitamos que hermanos y hermanas en la fe nos recuerden las verdades de Dios cuando nuestra propia fe flaquea. Es importante recordar que transformar la ansiedad en confianza es un proceso. No sucede de la noche a la mañana. Habrá días en que nos sentiremos abrumados, días en los que parecerá que la ansiedad tiene la última palabra. En esos momentos debemos ser amables con nosotros mismos, recordando que Dios entiende nuestras luchas y continúa amándonos a través de ellas. A medida que practicamos llevar nuestras preocupaciones a Dios en oración, con súplicas y acción de gracias, comenzamos a experimentar un cambio gradual. Puede que la ansiedad no desaparezca por completo, pero su poder sobre nosotros disminuye. En su lugar, crece una confianza tranquila, no en nuestras propias habilidades o en circunstancias favorables, sino en el Dios que promete estar con nosotros y cuidar de nosotros. Esta confianza nos permite enfrentar el futuro no con temor, sino con esperanza. Nos capacita para dar pasos de fe, incluso cuando el camino por delante no está claro. Nos da fuerzas para perseverar en tiempos difíciles, sabiendo que no estamos solos. Que podamos, día tras día, momento a momento, aprender a entregar nuestras ansiedades a Dios y recibir a cambio su paz, que sobrepasa todo entendimiento. Que esta paz cuide de nuestros corazones y mentes, anclándonos firmemente en Cristo, sin importar lo que el mañana traiga. Hasta ahora, hemos explorado cómo Dios conoce nuestros miedos, cómo Él promete cuidarnos y cómo podemos transformar nuestra ansiedad en confianza. Ahora vamos a dar un paso más allá y mirar el ejemplo supremo de confianza en Dios, Jesucristo. Cuando pensamos en Jesús, a menudo lo imaginamos como alguien que siempre tuvo todo bajo control, imperturbable ante cualquier desafío. Después de todo, Él es el Hijo de Dios. Sin embargo, las Escrituras nos muestran que Jesús, en su humanidad, enfrentó momentos de profunda angustia y tuvo que ejercitar una confianza activa en el Padre. Uno de los momentos más reveladores de la vida de Jesús ocurrió en el jardín de Getsemaní, la noche antes de su crucifixión. Vamos a leer en Mateo capítulo 26, versículos 36 al 44. Entonces Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: «Siéntense aquí mientras voy allá a orar». Llevando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: «Mi alma está muy triste hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y manténganse vigilantes conmigo». Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y oró: «Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, sin embargo, no sea como yo quiero, sino como tú quieres». Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. «¿Así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora?», le dijo a Pedro. «Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil». Por segunda vez se retiró y oró: «Padre mío, si no es posible que pase esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad». Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Este pasaje nos ofrece una visión íntima de Jesús en uno de sus momentos más vulnerables. Aquí vemos al Hijo de Dios enfrentando una angustia tan profunda que Él mismo la describe como una tristeza mortal. Jesús sabía lo que se avecinaba: la traición, el abandono, la tortura, la cruz, y en su humanidad sintió el peso aplastante de ese futuro. ¿Qué hace Jesús en este momento de intensa aflicción? Ora
busca al Padre. Y, en su oración, vemos un ejemplo poderoso de cómo confiar en Dios, incluso cuando el futuro parece aterrador. Primero notamos la honestidad de Jesús. No oculta su angustia ni intenta parecer fuerte. Expresa abiertamente su deseo. Si es posible, que pase de mí esta copa. Jesús nos enseña que podemos ser completamente honestos con Dios sobre nuestros miedos y deseos. No necesitamos fingir que todo está bien cuando no lo está. Pero Jesús no se detiene ahí. Después de expresar su deseo, inmediatamente se somete a la voluntad del Padre. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Esta es la esencia de la confianza. Reconocer que, aunque no podamos entender o gustar lo que está sucediendo, confiamos en que el plan de Dios es mejor que el nuestro. También observamos la perseverancia de Jesús en la oración. Vuelve 3 veces para orar, diciendo las mismas palabras. Esto nos muestra que la confianza no siempre llega de inmediato. A veces necesitamos luchar en oración, entregando repetidamente nuestras preocupaciones a Dios hasta que nuestros corazones se alineen con su voluntad. El ejemplo de Jesús en Getsemaní nos enseña varias lecciones valiosas sobre cómo confiar en Dios frente al miedo y la incertidumbre. Primero, aprendemos que es normal y aceptable sentir miedo y angustia ante situaciones difíciles. Jesús, el Hijo de Dios, experimentó estas emociones. Esto nos libera de la presión de intentar parecer siempre fuertes o espirituales. En segundo lugar, vemos la importancia de llevar nuestras preocupaciones directamente a Dios. Jesús no se quedó rumiando en sus miedos, ni los compartió solo con sus discípulos. Fue directamente al Padre en oración. Además, el ejemplo de Jesús nos enseña a equilibrar la honestidad con la sumisión. Podemos expresar abiertamente nuestros deseos a Dios, pero al mismo tiempo necesitamos estar dispuestos a aceptar su voluntad, incluso cuando difiera de la nuestra. Otra lección importante es la necesidad de perseverancia. Confiar en Dios no es un evento único, sino un proceso continuo. Así como Jesús oró repetidamente, nosotros también podemos necesitar volver a Dios varias veces con las mismas preocupaciones hasta encontrar paz. Finalmente, vemos que la confianza en Dios no necesariamente elimina las dificultades, pero nos da fuerza para enfrentarlas. Jesús aún tuvo que ir a la cruz, pero su confianza en el Padre le permitió enfrentar ese desafío con coraje y determinación. Entonces, ¿cómo podemos aplicar el ejemplo de Jesús en nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos cultivar esa confianza profunda en el Padre Celestial? Podemos empezar siendo honestos con Dios sobre nuestros miedos y preocupaciones. No necesitamos usar lenguaje elaborado ni tratar de impresionar a Dios. Él quiere que vengamos a Él tal como somos, con todas nuestras dudas y ansiedades. Podemos practicar la sumisión a la voluntad de Dios. Esto no significa que debamos ser pasivos o que no podamos expresar nuestros deseos, pero significa reconocer que la sabiduría de Dios es mayor que la nuestra y que sus planes, aunque no siempre comprensibles, son siempre para nuestro bien. Podemos cultivar una vida de oración persistente. Así como Jesús volvió varias veces para orar, podemos hacer de la oración una práctica constante en nuestras vidas, no solo en momentos de crisis, sino en todos los momentos. Y podemos recordar que, al igual que Jesús no estaba solo en Getsemaní, aunque sus discípulos se durmieron, nosotros tampoco estamos solos en nuestras luchas. Tenemos la presencia constante del Espíritu Santo y la comunión con otros creyentes para apoyarnos. A medida que enfrentamos los desafíos e incertidumbres de la vida, que podamos mirar al ejemplo de Jesús en Getsemaní, que podamos encontrar coraje en su honestidad, inspiración en su sumisión y fuerza en su perseverancia, y que, como Jesús, podamos aprender a confiar profundamente en el amor y la sabiduría del Padre, incluso cuando el camino por delante parece aterrador o incierto. Recuerda,
El mismo Dios que fortaleció a Jesús para enfrentar la cruz está con nosotros hoy, listo para darnos la gracia y la fuerza que necesitamos para cada desafío que enfrentamos. No importa lo que el mañana pueda traer, podemos confiar en que Él está con nosotros y que su amor por nosotros nunca falla. Después de reflexionar sobre el poderoso ejemplo de Jesús en Getsemaní, ahora consideremos cómo podemos aplicar esa confianza en nuestra vida diaria. Al fin y al cabo, es en el día a día donde nuestra fe es verdaderamente probada y fortalecida. Jesús, en su famoso Sermón del Monte, nos ofrece una orientación práctica sobre cómo vivir confiando en Dios. En Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, Él dice: «Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora a su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy está aquí y mañana es arrojada al fuego, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. En estas palabras, Jesús nos ofrece una forma revolucionaria de vivir. Vivir un día a la vez, confiando en el cuidado diario de Dios. Vamos a desglosar este pasaje y ver cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas. Primero, Jesús nos recuerda el valor que tenemos a los ojos de Dios. Si el Padre cuida de las aves y viste los lirios del campo con belleza, ¿cuánto más cuidará de nosotros, sus hijos amados? Esta verdad debe ser el fundamento de nuestra confianza. A continuación, Jesús expone lo inútil que es la preocupación. Él pregunta, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora a su vida? La preocupación no cambia nuestras circunstancias, solo nos roba la paz y la alegría. Luego, Jesús nos da una clara dirección. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. En otras palabras, nuestra prioridad debe ser buscar la voluntad de Dios y vivir de acuerdo con sus principios. Al hacerlo, podemos confiar en que Él proveerá para nuestras necesidades. Finalmente, Jesús nos anima a vivir un día a la vez. No se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Esta es quizás la parte más desafiante y liberadora de este enseñamiento. Vivir un día a la vez no significa que no debamos planear para el futuro. Significa que no debemos permitir que las preocupaciones por el futuro nos roben la paz y la alegría del presente. Significa confiar en que Dios nos dará la gracia necesaria para cada día a medida que lleguen. Entonces, ¿cómo podemos poner esto en práctica? Podemos comenzar cada día reafirmando nuestra confianza en Dios. Incluso antes de levantarnos de la cama, podemos decir, Padre, este día es tuyo. Confío en que me darás todo lo que necesito para hoy. Podemos practicar la gratitud consciente. A lo largo del día, podemos hacer pausas para notar y agradecer las formas, grandes y pequeñas, en que Dios cuida de nosotros. Podemos ajustar nuestras prioridades.
En lugar de preocuparnos constantemente por nuestras necesidades, podemos concentrarnos en buscar el reino de Dios, amar a Dios y al prójimo, vivir con integridad y compartir el amor de Cristo con los demás. Cuando nos encontremos preocupados por el futuro, podemos redirigir suavemente nuestros pensamientos al presente. Podemos preguntarnos, ¿qué me está llamando Dios a hacer ahora, en este momento? Y podemos recordarnos unos a otros estas verdades. Muchas veces necesitamos que nuestros hermanos y hermanas en la fe nos ayuden a mantener la perspectiva cuando nuestra visión está nublada por la ansiedad. Vivir un día a la vez, confiando en el cuidado de Dios, es un proceso. No sucede de la noche a la mañana. Habrá días en los que lo haremos bien y otros en los que lucharemos. Pero a medida que practicamos con el tiempo, podremos experimentar una libertad y una paz que el mundo no puede dar, la paz que proviene de saber que, sin importar lo que el mañana traiga, nuestro Padre Celestial ya está allí, preparando el camino para nosotros. Hemos llegado al final de nuestra reflexión sobre cómo enfrentar el miedo al mañana, confiando en el cuidado de Dios. Espero que estas palabras hayan tocado tu corazón y fortalecido tu fe. Si este contenido ha sido de bendición para ti, me gustaría invitarte a suscribirte a nuestro canal. Al suscribirte, no solo nos ayudas a llegar a más personas con este mensaje de esperanza, sino que también te aseguras de recibir más contenidos como este en el futuro. Además, si conoces a alguien que esté luchando con miedo o ansiedad, ¿por qué no compartir este video con esa persona? Tus palabras de aliento, junto con este mensaje, pueden ser exactamente lo que esa persona necesita escuchar hoy. Recuerda, no estás solo en tu caminar de fe. Dios está contigo, cuidando cada detalle de tu vida. Que todos podamos aprender a confiar en Él más profundamente cada día. Hasta el próximo video. Que Dios los bendiga.